las dos diferencias, un poco los integrados, por decirlo de alguna forma, y los que siguen manteniendo su propia identidad. Pero empieza con un aspecto casi documental, prácticamente vemos ese barrio cercano al puerto y tal, y vemos a la familia que va en el carricoche ese que después tiran, y la secuencia es de una brutalidad enorme, con la sequedad narrativa con la que está narrada, y como decía Juan Antonio, es que no es que en este caso veamos la pelea, es que no la vemos porque la gente se agolpa en la puerta del colmao ese, del bar este, y no podemos ver absolutamente nada, únicamente la brutalidad, incluso con el plano de la niña que se queda allí abandonada y que Carmen Amaya dice hay que venir, no sé, que le vayan a hacer algo, ¿no? Ese aspecto de introducirte brutalmente en la lucha de clanes está muy bien visto. Y luego otro elemento que es muy de thriller americano y que creo que es un poco el sustrato de la película, a mí me hubiera gustado quizás que se hubiera utilizado un poco más, que es que lo que mueve la película desde mi punto de vista, aparte de la lucha de clanes, es el pasado, y el pasado amoroso, algo muy clásico en Ray y en Jacques Tourneur, por ejemplo, en Retorno al pasado, y es la historia de amor frustrada entre Carmen Amaya, que prefirió al Taranto y no al Zorongo, que es lo que mueve la lucha de clanes, ese amor frustrado con esa secuencia magnífica, que es cuando hay dos secuencias en las que ella le ofrece a sus hijos, incluso la muerte de sus hijos para sacrificarse, en la reconciliación que decía Juan Antonio, pero esa secuencia en la que el día de Nochebuena va a buscarle al Zorongo al bar y le cuenta todo aquello, es decir, está la historia de amor frustrado, la cara del Zorongo viejo cuando es incapaz de decidirse con respecto a eso, arrojando después por la ventana del bar la bebida que está tomando. Yo creo que ese motor interno de la historia le da un aspecto muy especial, de que todo está sucediendo por los rescoldos del pasado. Eso le da un carácter muy personal, porque son tres historias de amor, que es la del Zorongo viejo y la Taranta que se frustró, la de Sara Lezana y Daniel Martín, que es la generación intermedia, luego la de los Churumbeles, la de Jero y la pequeña Taranta, que al final sean ellos o otros los que van. Esa integración, el equilibrio del paso del tiempo con tres generaciones queda muy bien, sea Calisto Melibea, sea Romeo y Julieta o sea cualquier película de Nicolas Rey o de Jacques Tourneur. Esa integración de aspectos antropológicos o folclóricos, en el mejor sentido de la expresión, de aquel momento y de género cinematográfico, es lo que le da la riqueza de, digamos, poniéndonos un poco pedantes, de los diversos niveles de lectura de la película, que es un solo nivel de lectura, porque lo que hay es una historia sobre seres humanos, ¿no? Sí. Hay una cosa que a mí siempre me gusta mucho en esta película, me parece que lo citaba Miguel en su intervención. Hay una fisicidad muy propia del cine americano. El encuentro primero que tiene Carmen Amaya con Prieto, esas dos caras son de una energía, de una potencia, que es algo como, no sé, que te lleva al cine americano. Luego, por otro lado, ves los bares, las lunas pintadas, el mundo de los bares, de las calles, ese mundo cercano a la Plaza de Toros, que podría ser el mundo de los muelles en el cine negro, ¿no? Hay como algo muy americano, que yo creo que eso pasó inadvertido en su momento, ¿no? Yo lo que quiero recordar quizá es que en el momento en que llegó hubo algunas críticas en contra, basadas un poco en como si fuera la versión española de West Side Story, que es una de las visiones más superficiales que he visto. Yo creo que es basada únicamente en el gran éxito de West Side Story, que se había estrenado en el 63 justamente en España, y que era un enfrentamiento también a los Romeo y Julieta de una pareja y a dos pandillas rivales. Pero que mientras esa, que era una película muy larga y muy distinta, y las dos tenían también un elemento evidentemente musical, esta es una película que tiene todas las raíces en España, aunque quizá tenga algunos métodos que sean los que le acerquen al cine americano, pero tampoco. Yo la verdad es que pienso que tiene que ver, pero no tiene ninguna influencia americana, porque lo que quizá me admira más de toda la película es la concisión enorme que tiene. Es una película cortísima, en la que ocurren muchísimas cosas y además están mezcladas incluso varios géneros, que es de eso que hemos comentado, que hay una película, digamos, de un mensaje social hermanador y reconciliador. Hay también una especie de testimonio sobre el mundo de los gitanos, que además está tratado desde dentro y no desde fuera, sin ninguna retórica y sin intentar decir, miren ustedes qué perseguidos y qué mal les tratan y qué buenos son. No hay nada de esto, te lo están mostrando casi como intentando adoptar el punto de vista que hubieran tomado ellos mismos, hablando de sí mismos con una cierta naturalidad. Por supuesto es imposible, pero hay esa especie de intento que yo creo que funciona. Hay mezclada una historia que es más o menos policíaca, de odios y de rencores y de más o menos delincuencia, que hay en la parte, digamos, de los gitanos ricos y los gitanos que hacen negocios un poco turbios de los pilcaos.
Y hay mezclado con eso, además, pues claro, el enfrentamiento con navajas, hecho con un tipo de sobriedad que en este momento el cine actual ha perdido completamente, lo mismo que ha perdido ese sentido de la concisión, que todas las películas duran 3 horas o 2 horas y media, en general innecesariamente. Yo la verdad es que echo mucho de menos eso, pero que tiene también que ver, yo creo, con ciertos thrillers italianos de la época, y que yo creo que en cierto sentido tiene algo que ver con algunas películas italianas de los finales de los 50 y de los 60, que están también muy olvidadas. Yo pienso, por ejemplo, las de Pietro Germi o gente por el estilo, y que quizá fueron una referencia más real que las del cine americano. Y yo creo que es una película que es sorprendente. A mí me gusta más ahora que lo que me gustó en su momento, y creo que tiene una vigencia que en parte es porque pertenece a una concepción del cine muy sintética, muy integradora y muy poco retórica. Yo creo que lo que es más admirable es que es una película que es desnuda de retórica completamente, que basa todo en la fuerza de esos personajes, casi más que actores, en la pura cara, la cara picada que tiene también el Prieto, el aspecto que tienen todos, no solo el picado, sino todos los demás, que son gente que los ves en su papel, que no te da la sensación de que están siquiera interpretando. Su vestuario, es una autenticidad. La fisicidad no solo plástica de lo que ves, sino de la forma de moverse, que claro, en ese sentido utilizar un bailarín como Gades es perfecto también para conseguir que se muevan, y como también esa especie de cosa muy pudorosa también, pero el erotismo que desprende, como de costumbre hacía Sara Lezama también. Y entonces es una película que es al mismo tiempo muy pudorosa, pero muy física, muy sentida, muy sincera. Yo creo que un poco el secreto está casi más que en la aplicación de ningún método ni de una estrategia, en una cosa que le importaba, lo sentía y lo contaba directamente sin irse por las ramas, que es un poco lo que ahora yo pienso que la gente se va cada vez más por todas las ramas posibles, ¿no? Y eso le pasa quizá en esta película más que en otras a Rovira Veleta, salvo que quizá lo tuviera más el Expreso Andalucía, que yo ya te digo que es una película, la tengo un poco lejana, pero la recuerdo como unas películas de un impacto y de un brío como solo lo ves en las películas americanas de la gran época, ¿no? Como si fuera de Raoul Walsh. Sí, por eso yo te decía que evidentemente lo que dices es cierto, pero que hay momentos en esta película que lo que subyugaba en los años últimos 50, Cahiers du Cinéma, incluso después algunas películas del propio Godard como Pierrot Le Fou, aquí hay momentos cuando Gades empieza a bailar entre las mesas en las Ramblas, y entonces hay un plano con un travelling, va de izquierda a derecha y él te va llevando hacia un kiosco. Eso es un estallido de vida como de Minelli o de Joseph Lewis. Sí, tiene algo que te hace pensar. Eso es de Jim Kelly. Es un trozo musical. Tiene esa fuerza. Además hay un momento maravilloso en que no hay música. Es decir, la música la hace él al bailar. Y justamente además después se juega al contrario. Hay música cuando va a haber muerte. Es decir, cuando se acerca al Palomar para la resolución definitiva, hay un palmeo y un zapateado verdaderamente estremecedor. Y eso creo que es muy nuevo también utilizar como música de thriller casi mansiniana y con unas densidades y unas complejidades la música digamos, de zapateos y de palmas. Que está ya en los títulos de crédito. Que lo hay desde el principio, que crea ese dinamismo y esa especie de efecto súbito como de película de Samuel Fuller que tiene al principio, ¿no? A mí, algo que ha dicho Javier me ha traído, digamos... Miguel. Perdón, Miguel. Ahora ya no soy Julián. Perdón. Me ha traído a la mente algo que todavía me enriquece más la película, es decir, efectivamente tiene algo de serie negra, incluso hasta de policíaca, pero de policíaca sin policías. Es decir, de alguna manera está ilustrando al romancero gitano. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre, han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. Porque dicen, anda huido, el picao anda huido, pero aquí nadie los persigue, son ajustes de cuentas al margen de las instituciones, es un mundo propio, es evidentemente que no están integrados. Y sí me gusta lo que dice Miguel al respecto de ese tornasol propio y de esa ambigüedad moral, además, ¿no? al respecto. Me parece que es una película muy rica. Es que lo que tú dices es verdad, es que es una película policíaca y además tiene mucho que ver
El aspecto policíaco, yo antes me equivocaba al principio, he dicho Julio Bus, es Julio Salvador, el de apartado de Correos Minuno. Claro, digo yo, Bus es Julio Salvador. Por ese tratamiento de las calles duras, está rodado, hay zonas en el barrio chino de Barcelona también, y como tú dices, la policía no existe, pero hay una tensión entre ellos, porque hay un mundo privado, la ciudad es una parte, y hay otra parte que son ellos, que forman parte de esa otra ciudad que es la suya. Todo ese mundo, las lunas iluminadas de los bares, las calles, las carreras, ese momento mágico que tiene la película cuando llega Carmen Amaya